Me acaba de bañar. Ya, Ahora estamos no, si grabando acá recién. ya se Bienvenida, está grabando Mariana. todo ya. Ya. Uy, ya. Ahí sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Tudo Bien, bem, tudo bem. tudo bien. Oye, este es el capítulo número 15, si no me equivoco, de los podcasts. Así que bienvenida, Mira, Mariana, qué buena. a este podcast que tenemos con Luis Emilio. Luis Emilio está en Ecuador. Así que para nosotros sumar ya a una tercera integrante era importante y más si era mujer. La semana pasada estuvimos con una colega, Tatiana, si no me equivoco, Tamara Pena. Tamara Pena, Sí, la y conozco a la Tamara. estuvo en una entrevista muy buena sobre su área, Mm, así que ahora estamos contigo. ¿Mm? Bienvenida. Gracias, qué bueno. Ahí reivindicando los saberes femeninos, ¿eh? Eso. Eso. Oye, Mariana, para comenzar, ¿no? Porque el tiempo se pasa volando, tú sabes. Mm, Sí, po. Me gustaría que te presentaras un poquitito, nos hablaras quién eres, tu profesión, tu grado, si estás haciendo un posgrado, porque este podcast va a quedar después como material, entonces bueno que la gente sepa con quiénes estamos conversando. Buenísimo. La idea es que sea tu autocurrículum profesional y de ahí yo quiero empezar haciendo preguntándote por otro tipo de currículum. Ya, maravilloso, pues démosle entonces. Bueno, gracias por la invitación. René es un colega, un gran colega y un gran amigo. Hemos hecho hartas cositas juntos a lo largo del tiempo, así que súper agradecida, obviamente, de ser parte de estos espacios que creo que la están llevando también hoy día en los espacios académicos de estudiantes, pero también de los colegios. Se está ocupando mucho estas modalidades, así que hay que usar estos formatos también para darle variedad a la cosa. Bueno, yo estudié toda mi vida en Playa Ancha, desde la educación básica y después llegué a la Playa Ancha. Así que la Playa Ancha es como la segunda casa porque además mi papá hizo una carrera ahí desde la Universidad de Chile como asistente social durante toda su vida. Entonces tengo una relación con la Universidad de Playa Ancha en mi primera formación, digamos por decirlo de alguna forma, porque uno como que estudia una carrera al principio y después también va descubriendo todo un mundo. A raíz de el primer pregrado en el caso mío, que fue la carrera de educación Y física. también del colegio, ¿Cómo? también, perdón, estoy con audífonos porque estoy con aire Sí, acondicionado en sí, Guayaquil, yo igual. pero desde el colegio en Playa Ancha. Sí, desde el colegio. Entonces, mi primer acercamiento con la carrera en particular de educación física es porque yo empecé a hacer danza a los 5 o 6 años, súper chica. 6, 7, ya estaba metida así como bailando en el Teatro Municipal de Valpo. Entonces, hay al tiro una experiencia súper potente con el cuerpo en esa etapa de mi vida, digamos, con maestras que eran clásicas de esa época acá. En la danza clásica partí yo, y la danza clásica te permite abordar danzas y bailes de todo el mundo, de todas partes de todo el mundo, o sea, no es solo clásico, sino que te enseñan un montón de otras experiencias. Pues y ahí en el colegio aproveché de pasar por todo, pues bien inquieta, curiosa, en toda la extraprogramática y vida de por haber, pero era muy buena para todo lo que fuera más desarrollo de la coordinación, de la elasticidad, más que para los balones, ¿cierto? Los juegos más de deporte, más que deporte, fue como una disciplina, digamos, finalmente. Y por ahí fue como el primer acercamiento que tuve de siempre a querer estudiar una carrera. Me marcaron todas mis profes de educación física, a mí siempre. Fueron las que me dieron esa varita mágica de la motivación, de la orientación cuando uno es chica, como que para dónde va la micro, y siempre estuve asociada a los gimnasios. Siempre me gustó estar. Y era muy cletera, igual que el René. A mí me decían también, ¿te acordás? René era como máquina Durán, era buena para la bicicleta cuando era joven también. Bajaba a comprar los cassettes al centro de Valparaíso en bicicleta, era mi medio de transporte hasta grande, hasta que ya era mamá, toda una vida bien cletera. Bueno, y estudié educación física en la universidad, ahí empecé mis ayudantías. En la Universidad del Tiro empecé a ser ayudante hice varias ayudantías, varias profesoras, estuve ahí metida como en varios círculos de profes, y ahí empezó el camino académico, digamos, cuando te entregan también esa varita de que usted puede empezar a hacer su camino ya de profesora universitaria. Entonces,
mi experiencia partió ahí, en la universidad, y trabajé en jardines también, y trabajé en gimnasio al principio. Y todo en el mundo de bailoterapia, hacía yo, eran cuestiones como que eran nuevas, como innovadoras. Trabajé en proyectos con síndrome de Down por harto tiempo. Eso me permitió estar hasta el día de hoy en Explora, en Valparaíso, ya como asesora académica, pero yo partí, imagínate, el año 2010, cuando nadie daba ficha para estos grupos, digamos. En esa época se llamaban grupos minoritarios, de hecho, tenían nombres así como súper fuertes. Entonces ya ese camino de la inclusión era un camino que yo veía muy interesante y que no se abordaba, o sea, abordaba muy poco en los espacios, y siempre trabajé mucho con mujeres también. Sí, como que todo mi camino fue mucho de trabajar con mujeres en el bailoterapia, en distintas cuestiones donde las mujeres eran como el público más, digamos, asiduo a estas prácticas, por una cuestión finalmente que uno sabe que hay harto prejuicio, harto estereotipo, ¿no? En la participación de ese tipo de actividades. Y después, cuando yo me pego un salto bien extraño, es cuando antes de la crisis social, como el 2018 por ahí, porque hay diplomados en el camino en salud mental. Eso sí, diplomados en salud mental, antes de que viniese todo este mundo, de toda esta cuestión de la pandemia, el tema de las emociones y todo ese tema súper potente que no estaba abordado tampoco el currículum. También yo ya venía haciendo hartas prácticas de esto nuevo que se abre, estos campos nuevos que finalmente trae la crisis social del 2019, y viene la pandemia al tiro seguidita, y todo eso abrió un campo súper interesante para mí de investigación. Entonces ahí comienza un cambio. Yo entro a estudiar mi primer curso de género por el año 2018, 19, y dije, a ver, esta cuestión es algo súper raro, súper nuevo, y me tocó mucho por la profundidad del tema y de dónde más o menos venían las luchas y todo lo más que no se sabía, pues el mundo de las luchas, de los movimientos sociales, sobre todo de mujeres y de disidencia, estaba muy oculto, estaba muy, se tapaba, como que esta cuestión era un peligro público, con todos los apodos que ustedes deben conocer para todo este trabajo que se hizo, pero bueno, que se levanta de distintos lados también, no solo de la academia, se levanta mucho de los movimientos sociales, ¿cierto? De las chicanas, de las mujeres afrodescendientes, y ahí empieza todo un entender, ¿cierto? De los pueblos originarios también. Ahí las mujeres también son súper importantes y han sido súper guerreras también. Entonces, y a nivel latinoamericano estoy hablando yo, ¿no? A nivel latinoamericano. Y ahí empieza el movimiento también académico de las mujeres que estamos en la universidad, que estamos en este ámbito diciendo, bueno, aquí también pasa lo mismo, pues. No es nada de unos lugares muy lejanos, a nosotras nos ocurre exactamente lo mismo. Así que ahí empecé a investigar, de ahí para adelante ya me metí como mi primer curso, me metí a hacer un magíster en género en la época de pandemia, en la Universidad Bernardo O'Higgins. Terminé el año pasado, pero ya el otro viernes voy a buscar ya ese cartón que te entregan ahí en el oficializado, digamos, pues ya llevo un año ya en esto. Eso me permitió entrar al tiro en proyectos de género, al tiro. Entonces estoy en un proyecto actualmente en la UMCE, con la profesora Alda Reino, para justamente la carrera de educación física, que es como mi aporte desde atrás. Yo no estoy directamente trabajando en las carreras de educación física, trabajo en el mundo de, digamos, ya de la investigación, de los aportes a nivel metodológico, ¿cierto? A nivel de investigación. Y estoy en un grupo en la Católica también de investigación con Rodrigo Gamboa, que es el que dirige el magíster de la Cato acá en Valparaíso, que ingresó este año. Estamos en lo mismo, también investigando, armando proyectos, haciendo cosas bien bonitas ahí. Y, eh, y me lancé un doctorado. Me lancé claro, me metí al magíster y fue súper fuerte lo que me pasó en particular, y dije, bueno, creo que es el momento de hacer un doctorado y pensar en una temática que venga prontamente trabajándose. Ustedes saben que la ley partió el 2021, la ley que abre a todas las universidades esta proyección de trabajo con género y todo este mundo tan amplio, porque tiene muchas miradas, muchas formas de verlo. Es como un prisma que uno lo da vuelta y ve, pero por todas partes, distintos campos de trabajo y de cosas que hacer, ¿no? Así que ahí me lancé un doctorado, y el doctorado, bueno, el proyecto del magíster es para educación física, es un proyecto para cualquier carrera
EFI del país, es un proyecto que está ahí piloto todavía, hay que tomarlo y ya meterlo en alguna parte, está ahí, está listo. Y en el caso del doctorado me fui como en una profunda, más profunda todavía, que tiene que ver con la pedagogía crítica feminista. ¿Qué es lo que es? Ahí empezó todo un tema de investigación súper fuerte porque desconocía absolutamente, era un campo que yo no conocía, desconocía, y cuando uno se va integrando se da cuenta que son prácticas que uno ha hecho, que uno ha trabajado, que uno realiza, pero la investigación yo les voy a entregar hoy día algunas, porque ya tengo mi análisis súper avanzado, entonces les voy a entregar unas primicias a ver si nos da el tiempo en algún momento. El doctorado, Así, Mariana, ¿el doctorado es de género también? es de educación, es en la Universidad Benito Juárez en Puebla. Yo partí todo Ya, online en pandemia. La Benito Juárez tiene una mirada súper interesante como universidad mexicana. Bueno, ahí René también conoce muy bien ahí a nuestros compañeros mexicanos. La única dificultad que tuve en el camino, Emilio, es que como es un tema súper local, porque yo estoy investigando acá en la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Playa Ancha, con el ya. cuerpo académico, ¿ya? Y es quali. Entonces ha sido largo la entrevista, el análisis, Sí. porque yo además estoy trabajando teoría fundamentada. Y esa teoría lo que hace es sacar justamente un corpus teórico para algo que es desconocido, que algo que está, se supone, hablándose, que está medio instaurado, pero que tiene un nivel de desconocimiento y a partir de la entrevista yo saco de ahí mi información del el corpus, la teoría aparece de lo que hablan los académicos y las académicas. Entonces, súper interesante darte cuenta que hay mucha opinión, hay valoraciones, ¿cierto? Hay opiniones, hay percepciones, pero hay desconocimiento, harto desconocimiento. Entonces, para mí fue todo un mundo también descubrir. Oye, Mariana, Ujú. entonces vamos a sacarte al tiro el jugo en base a lo que estás haciendo. Esta nueva perspectiva de género, ¿cómo afecta en este momento al profesorado, ¿no es cierto?, a todos nosotros y al currículum? Es interesante, me gustaría que ahí me profundizaras más el tema. Sí, mira, yo creo, no vamos a ser muy técnicos, yo no quiero ser muy Eso. No. técnica en lo No, que la voy a idea es hablar, porque conversar acá sí, relajadamente, así que tranquila, sí, no pasa sí. nada. Lo más como si estuviéramos en una sala de clases del pregrado y estamos contando un poco lo más amigable y liviano posible. Eh, afecta, afecta claramente, o sea, no solamente desde el punto de vista del conocimiento, ¿cierto? Y la investigación, que es como el campo en que nosotros nos movemos, sino que afecta desde el punto de vista del currículum, desde el punto de vista de qué es lo que estamos, a quiénes y qué es lo que estamos formando en el fondo, en estos tiempos. Estamos como todavía en un currículum de la época moderna, en tiempos posmodernos se supone. Estamos en otros tiempos, en otro siglo, donde una colega me decía, seguimos aplicando la misma pedagogía tradicional, que lo señalan bastante académicos dentro de mi investigación. Estamos aplicando todavía un currículum que ya no sirve, que no sirve en todas las áreas, no solamente en educación física, una cuestión general. Eh, y en la educación física aún se hace mucho más fuerte porque nuestros estudiantes tienen una relación directa en el cuerpo, en carne, en emociones, en otros aspectos que los otros profes no se dan ese lujo, digamos, de tener con sus estudiantes. Entonces, y en poblaciones hoy día muy diversificadas, donde ni siquiera entendemos el diálogo con nuestros estudiantes, qué es lo que nos quieren decir. Van cambiando las generaciones y los profes nos vamos quedando como en la misma práctica, como en una estática constante, estamos con temor también de decir, de no equivocarnos, estamos todo el rato súper alerta, afecta, afecta en muchas aristas, y es que nosotros no entendemos que el currículum ha cambiado, pero además del papel, ha cambiado la forma en que nos relacionamos también con las personas. ¿Sí? Con las personas que estamos formando. Eh, entonces, yo, como venía preparada, te voy a leer algo que dice acá.
Dice, en ese sentido, la pedagogía crítica feminista dentro de su campo de estudios tiene como uno de sus principios el empoderamiento de las comunidades educativas en democracia. Con eso yo te dejo un poco así lo que también se busca para empezar a mover el cambio más, más del currículum. El currículum tiene hartas cosas agregadas actualmente, ¿ya? Declaradas. Dice integración, dice inclusión, dice el trabajo con la diversidad, pero no dice cómo. El cómo lo vamos a hacer. Ese es el punto clave de todo. Ojo, y una cosa, el papel aguanta mucho. Una cosa que diga inclusión, que diga aceptación, que diga Mm. muchas cosas y otra cosa es la realidad. El hacer, el hacer. Ahí comenté, ahí está el punto, el cómo vamos, el cómo estamos haciendo las cosas. Y quiénes las están haciendo también. Quiénes están a cargo de, es decir, armamos el currículo, le ponemos las palabras claves, ya, pero ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo bajamos eso a la realidad? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo lo Yo, demostramos también? yo quería ir por otro lado, bueno, similar también, siempre dentro del colegio. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, tú me mencionabas la danza y que no ibas, no te fuiste tanto a los deportes, ¿no? Que por un lado está súper bien porque cada uno tiene que escoger su camino, ¿no? Pero hay una tendencia en el que, y lo conversábamos con la Tamara la semana pasada, porque ella viene de la danza y la invitamos justamente por eso, que generalmente se da que la danza es una tendencia más de las mujeres, ¿no? De las niñas, más que de niños, ¿no? Y por otro lado, los deportes están más como dominados, entre comillas, por niños, o tienen más fuerza en una edad. Y eso lo mezclo con algo que no sé si a ustedes les pasó en los colegios, pero yo noto que en general las niñas tienen menos desarrollo motor, no digo habilidades motoras básicas. E incluso lo notaba en la universidad cuando veía algunas compañeras que corrían con las rodillas para adentro, los pies para afuera. Cuando uno hace el análisis de la carrera, yo, al menos en mi experiencia, he visto como tendencia que hay menos desarrollo motor en niñas, ¿no? Mi lectura era que en general las niñas no las dejan jugar mucho cuando son niñas, eh, digamos, del árbol, tirarse, ahora casi nadie lo hace, pero eh, eh, digamos, ensuciarse, embarrarse, porque tiene que estar limpiecita, tiene, su vestido tiene que estar más como cuidado, ¿no? Los niños se están destrozando ahí, están rompiendo cosas, digamos, están experimentando más, están teniendo un poquito más de bagaje motor. No sé cómo lo ves tú, digamos, desde esa perspectiva, si estás de acuerdo o no, digamos, cuáles son tus impresiones. Bueno, eso que estamos hablando es una de las grandes temáticas, al menos desde el punto de vista de la educación física, del trabajo con el cuerpo, ¿cierto? De la mirada, de cómo hemos sido educadas y educados con esas diferencias tan grandes, o en general. Claro, Ahora, esto es una cuestión súper, ¿cómo decir? Es un sistema, es una estructura, esto tiene que ver con la cultura, con la formación sociocultural que hemos tenido nosotras, ¿cierto? Las mujeres, y en este caso los hombres, porque hay una división que se hace justamente desde el adultocentrismo, no es que las niñas y los niños no quieran experimentar lo mismo, claro, porque, no sé, pues yo recuerdo mi infancia y me recuerdo arriba de los árboles, subiéndome por las escaleras, por supuesto que evitaba el vestido, po. Yo me vestía muy como mis hermanos, o sea, usaba pantalón para poder jugar, para poder correr, para poder ensuciarme, tenía toda esa conducta, digamos, que uno diría asociadas más a los niños, y sin embargo esa es una diferencia que se hace, es un estereotipo en primer lugar de los roles. Nosotras tenemos las mismas habilidades, tenemos las mismas capacidades. Evidentemente hay un desarrollo súper más potente con los hombres en general, porque se les permite realizar todo tipo de actividades, están asociadas a lo masculino, a lo rudo, a la fuerza, pero las mujeres también tenemos fuerza, también podemos ser rudas, también somos capaces de todo. Entonces es una cuestión, es solamente un tema social, cultural, pero que no es simple, no es sencillo, porque está arraigado, porque es una causa muy profunda.
en un árbol de problemas que uno puede hacer, que está dentro de mi proyecto, de que yo decía, pero la cantidad de, el problema en el centro, ¿cierto? La discriminación, los estereotipos de género, perfecto, de que las niñas somos buenas para algo y para otras cosas. No, tú lo escuchas hoy día en tus estudiantes, tú les preguntas, ¿a qué asocian lo femenino? Y te van a decir a la delicadeza, a la maternidad, Claro. y son, sí, hay mujeres que no están ni ahí con la maternidad, que no quieren ser madres, que no tienen nada de delicadas tampoco. Entonces hay una cuestión muy estereotipada y muy arraigada en nuestra sociedad que va diferenciando los roles de las personas, cuando no necesariamente es así. Entonces, Bueno, por supuesto que tienen menos oportunidades en ese sentido, Emilio, las mujeres, de demostrar. Y después hay un tema con el miedo, después más encima nos llega nuestra primera menstruación y empiezan Claro. temas hormonales súper potentes y ahí ya empieza todo un alejarse de este campo. bueno, pero también si tú te das cuenta, la educación lamentablemente ha jugado un rol importante en esa Ujú. discriminación, en esa Sí, incluso represión. Porque si tú te das cuenta, cuando tú empiezas a hacer un estudio antropológico, sociológico, por ejemplo, de lo que pasaba en el continente, en el Abya Yala, muchas tribus eran matriarcales. En el mundo, por ejemplo, que yo represento, mi pueblo mapuche, el principal rol lo tenía la machi, ¿no? Y la madre, y cuando hablan del planeta Tierra o de la, ¿no es cierto?, del suelo que nos da comida, es la madre Tierra. Y lo Exacto. mismo hablan los Aymara de la Pachamama, ¿no? La Ñuque Mapu, se refiere a la madre, a lo que produce. Entonces, de alguna manera, cuando tú muy bien dices, nos introducimos a investigar los orígenes. Claramente acá el modernismo y el eurocentrismo, ¿no es cierto?, llegó a colonizarnos con una mentalidad patriarcal, heteronormativa, hombre o mujer no hay más, con un concepto de tradición, como lo genera la misma religión cristiana, porque el cristianismo no es de acá, es algo importado, ¿no? Y el cristianismo tiene esos sesgos patriarcales, en donde los curas son hombres, no son mujeres, el papa es un hombre y Dios es hombre. Entonces, eso cuando tú empiezas a introducirte en eso, te empiezas a dar cuenta dónde está la raíz de todo esto, ¿no? Así que por eso es un tema que a mí también como a ti me apasiona porque yo estoy en un proceso de decolonialidad, ¿no? Ahora ya entendí por qué somos así y cómo volvemos a nuestras raíces que realmente son importantes y, y despercudirnos de esto y eso va a generar un cambio en educación, pero si no todos los profes estamos en esa, vamos a seguir con lo que tú dices, con la tradición. Claro, con una pedagogía tradicional que no está haciendo efecto, porque además nosotros señalamos en el currículum que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes respecto a las competencias. Ahí hay una competencia de lo que tú estás hablando justamente, que es la competencia del ser humana, del ser humano, que en ninguna parte en general no se hace, no se trabaja. Entonces los estudiantes, mira, estoy teniendo una experiencia súper significativa actualmente porque estoy desarrollando asignaturas de educación. Pues, en Santiago, en la Santo Tomás, estoy trabajando en interculturalidad y diversidad. Todo esto a raíz de este cambio también mío de paradigma, pues de formación, es como que empecé una carrera nueva, hace ya 6, 5 años atrás. Entonces, bueno, llega esta asignatura a mí y estoy dictando fundamento sociocultural también acá en Viña del Mar. Son lo mismo, pero se abordan de distintas formas porque pedagogía en diferencial es una y la otra educación parvularia. Yo trabajo con esos públicos ya fuertemente actualmente. Entonces me dice, hay unas estudiantes, estamos viendo interculturalidad, y nos tocó conocer a una estudiante de La Tirana, de Pozo el pueblito de La Tirana, qué Pozo bacán. Almonte, y allá están las yatichiris, las profesoras y profesores que son los profes de interculturalidad, porque está lleno de estudiantes aymará, son pequeños estudiantes aymará, Sí. entonces la profe que es chilena es un tema, porque la educadora que es chilena tiene que ella adentrarse a este mundo, a este mundo aymará, y ella está, entonces para mí como profe ha sido un aprendizaje, vamos a hacer un Zoom con ella pronto,
Entonces también lo voy a compartir porque es tan bonito ver cómo en los rincones de nuestro país están las modalidades no convencionales, están las pedagogías que no son tradicionales, que se hacen ahí en los espacios donde las cosas cuestan realmente hacerlas. Y están estos maestros y estas maestras que se llaman Yatichiri, me encanta el nombre, y son todos en este caso Aymara. Estamos investigando también al quechua, que es lo que hacen también los quechua. Estamos viendo Rapa Nui, también nos fuimos a ver, estamos investigando por allá, y estamos viendo también mapuche. Bueno, y estamos mostrándole a nuestros estudiantes la diversidad de culturas que nosotros tenemos en nuestro propio territorio, digamos, y que nunca han sido relevadas en educación. Entonces te permite hablar de cosmovisión. Yo me tomo mis 15 minutos porque las estudiantes te dicen, profe, ¿y qué es la cosmovisión? Y son preguntas que yo siempre estaba esperando que algún estudiante señale. Y ahí estamos apuntando a a esa parte oculta, ¿no? Que es el trabajo de la competencia del ser, de que estamos trabajando con personas. Y esas personas necesitan ser formadas para salir, no a transmitir de nuevo la transferencia para afuera de lo mismo, sino que seamos capaces de verdad de empezar a hablar de otros temas y que tus estudiantes, ¿cómo decir?, se encanten de nuevo con la educación, se empapen, porque además está súper difícil. Está la inteligencia artificial haciendo de la suya, entonces eh, está difícil pararse en las aulas y estar con nuestros estudiantes, con el mundo como está de revolucionado y la cantidad de información que hay. Entonces ahí hay hartas cositas y prácticas que cambiar y cosas que integrar, y nunca termina. Pues si lo lindo de la educación es que es así, que uno siempre estás aprendiendo. Bueno, también este diálogo horizontal con nuestros estudiantes nos permite llegar a estas conversaciones, por el trabajo en círculo con tu estudiante en sala. Yo los muevo a todos. Ahí aplico la educación física, ¿te fijas? No estoy en la educación física haciendo clases, pero yo como profe de EFI aplico todo lo que aprendí en mi formación. Los llevo al patio, los saco, les relajo las dinámicas que puedan ser estos contenidos más poderosos, más potentes, y que les revolucione un poco la mirada, que no es bonito salir al sistema así como lo pintan, pues esto, una guerrilla afuera de competencia, de un trabajo arduo, sobre todo hoy día eh, eh, con estos estudiantes también diversificados por todos lados. Entonces, ¿cómo atendemos la realidad del autismo? ¿Cómo atendemos la realidad sí, pues tantas problemáticas hoy día que están súper diagnosticados también nuestros estudiantes en todas partes? Y ahí hay algo ahí que nos falla, pues, en educación, esa patita que necesitamos también trabajar en la universidad. El otro día no me acuerdo, o sea, no pude rescatar, estaba viendo digamos, alguna serie de noticias y me encontré con una donde mostraban con algún diagrama el movimiento de los niños y las niñas en los patios. Sí, Clásico problema de género en los colegios, ¿no? sí. Eh, no pude rescatarlo y estuve con depresión por 2 días porque estaba súper bueno. Primera vez que veía una imagen, porque, digamos, rastreaban el movimiento de los niños y el movimiento de las niñas en una cancha, y los niños ocupaban la mayoría del centro de la cancha y las niñas era como por la orilla, ¿no? Principalmente por el fútbol. Eh, sí, pero Y eso lo puedes ahí, ver en todos lados. sí, es un problema generalizado que pasa en el colegio donde Sí, estoy yo, sí. que pasa en Chile, entiendo que pasa o sea, en todos lados, ¿no? Pero es interesante porque, por un lado, te pueden analizar, el deporte es un medio, ¿no? No es que uno obliga solo a los niños a jugar, conscientemente al menos, y a las niñas no. En cambio, hay como varias opciones, ¿no? Algunos han optado por eliminar el fútbol y democratizar el espacio para crear más opciones. Ya no es solo fútbol, básquet, handball, nos vamos a ocupar para diferentes espacios o momentos recreativos del recreo. Eh, Otra opción es que la niña también juegue fútbol, que me pasó a mí en el colegio, cuando estábamos enseñando fútbol. eh, Al principio los mezclé,
pero los niños eran tan brutos y era súper difícil como pedirles que, o trabajar esa parte de autocontrol para que integrar, porque está tan metida la competencia en ellos como futbolistas, ¿no? Que fue imposible, entonces empecé separándolos, ¿no? O sea, empecé juntándolos, no los tuve que separar, hombre por acá, mujer por acá, cuando las niñas se sienten más tranquilas, porque ellas me pidieron separar, ¿no? Cuando las niñas se sienten más tranquilas, empezaron a jugar, ¿no? Y era la clase y las niñas me decían, profe, fútbol, fútbol, fútbol. Y era como, ¿qué les pasó a ustedes? ¿No eran estos los locos? ¿No? ¿No eran estos los salvajes? Y se ríen, ¿no? Eh, lo hago un poco como para como molestarla un poco a ellas y a ellos también, ¿no? Pero lo entienden, se ríen y me dicen, no, profe, es que queremos jugar. Y ahora ellas se metieron al deporte también, pero por gusto, ¿no? No porque yo la porque estábamos viendo fútbol, era la unidad de fútbol, entonces, oh, no, qué bacán, empezamos a entrenar, a jugar, y cuando ya se sintieron un poco más preparadas, ellas mismas me dijeron, no, queremos jugar con ellos, como para ir duros con ellos. O sea, nosotros no somos solo podemos ser delicadas, pero también podemos ser duras. Entonces es como una mezcla de diferentes opciones que no te da una receta exacta, ¿no? No es solamente eliminar el fútbol, porque sí, a lo mejor en algún momento funciona para todos, porque así pueden explorar otras opciones, porque el fútbol está dominando todo. No es solo decirle a las niñas, obligarlas a que jueguen con los niños para crear una pseudo inclusión forzada, ¿no? Porque ya me pasó que varias recibieron pelotazo y no quisieron jugar más, y les tomó mucho tiempo volver a integrarse. Y en mi caso que me funcionó esto fue como por ahora separemos, pues ustedes jueguen allá, ustedes jueguen acá, y los niños cuando veían que las niñas jugaban con entusiasmo, ni siquiera que eran como técnicamente muy desarrollados, porque eran clases de educación física, no pasa tan seguido, no puedes desarrollar tanto, ¿no? Pero como las veían jugar con entusiasmo, decía, profe, queremos jugar con ella, queremos jugar, porque se estaban divirtiendo, ¿no? Algunos decían, no, profe, estos se enojan mucho, unos niños, profe, estos se enojan mucho, están como muy apasionados, ¿puedo jugar con ellas? Y luego, niñas, ¿lo dejan jugar? No, ya, chao, todavía no. Ahora sí, ya, ahora sí, pasa. ¿No? Entonces, como que es interesante lo que te decía de la pregunta anterior, ¿no? El, hay una tendencia hacia, digamos, deportes dominados por niños en los colegios, pero con un trabajo de entendimiento, digamos, de análisis de por qué van pasando esas situaciones. No hay una sola fórmula, digamos, es caso a caso. Hay otros momentos donde las niñas son gimnastas y sobrepasa a cualquier niño. Yo trabajo de pre-kinder hasta quinto. La niña de quinto es la mejor gimnasta de niños y niñas de toda la primaria, incluso de niños de niveles superiores. Entonces, como, es interesante ese cruce de posibilidades que te puede dar eh, el movimiento al final en la clase, para Mira, finalmente generar como una especie de integración, ¿no? mira, Emilio, cortito antes que se nos vaya el tiempo. Mira, en esta investigación que estamos haciendo con la profesora Alda Reino, que es en la UNCE, que es de educación física, que estamos investigando, digamos, con los estudiantes de la carrera. La profe viene haciendo este trabajo, ¿cómo se dice? Longitudinal, o Longitudinal. sea, claro, viene hace mucho rato haciendo este trabajo, entonces estamos como analizando lo que van diciendo los estudiantes año a año respecto a la gimnasia rítmica, justamente. Y claro, o sea, la cantidad de estereotipos que existen y de prejuicios de nuestros propios estudiantes, cuando decimos, no, si los estudiantes hoy día la tienen súper clara y todos los estudiantes de la universidad saben de lo que están hablando y los que tienen que aprender son los educadores, nosotros en este caso los profes que están formando y todo, y la verdad es que no es así, estamos todos al debe con todas estas temáticas, porque estas son puras cuestiones relacionadas con las oportunidades que tú le brindas a los seres humanos desde que somos pequeños. O sea, yo te aseguro que estaríamos llenos de artistas en el mundo si nos hubiesen permitido aprender a tocar instrumentos, aprender, no sé, participar de óperas, ponte tú, participar de, etcétera, etcétera. O sea, nosotros a lo mejor no todo el mundo tiene los privilegios, por supuesto, no todo el mundo tiene la, no, los recursos para poder, no sé, haber aprendido, yo, a lo mejor yo era súper buena para el piano, ponte tú, pero si no tuve la oportunidad, no me brindaron la oportunidad artística o deportiva, sabemos que todo este mundo es el que
enseña después para adelante a tomar buenas decisiones, a aprender a compartir con la gente. Desde el punto de vista de la cultura y las artes se trabajan los valores, la parte humanista, ¿no? Y si nosotros le damos la oportunidad a todas las niñas de que todas prueben sus distintos deportes. Yo probé todo cuando era chica, pasé por todo, había por haber, tuve todas Esa esas es la idea. experiencias. Claro, tuve, porque el Bagaje colegio motor. donde yo, Me acuerdo de la profe claro, Nagota. sí, pues, el colegio donde yo estuve me permitió, que era un colegio de Claro. monjas, María Auxiliadora, a mí me permitió estar donde yo quisiera. Y como era una niña muy inquieta, me portaba muy mal, mi mamá aprovechaba justamente la oportunidad de meterme a todas las actividades para liberar mi energía y que yo después, desde mi liberación, en la tarde tomara once tranquila, hiciera mis tareas, pero participé de todo lo que más pude. De René. Sí, ¿Estás muteado, René? no, pero le leí todo con telepatía. René, pero yo no soy tan avanzado. René, está muteado. Quiere cortar, pues se nos acaba Oye, el sí, tiempo. cortemos porque si se acaba el tiempo tenemos que esperar 5 minutos. Si Así cortamos es. ahora, podemos volver casi de inmediato. Ya, a la Listo, ya. vuelta ¿Ya? entonces quiero hacer un aporte en relación a lo que dijo Mariana. Sí, sí, sí. Vamos a Eso es. comerciales, vamos a Vamos, comerciales. Vamos a vamos a comerciales. comercial y ya ahí llegamos. Ahí. Listo. Después esto se va a ver como que no hubiese pasado nada. Ya. Maravilloso. Qué bueno. Ya, Estamos. René, Volvimos a comerciales. pregunta, René, pregunta Sí, nomás. no, es que quería aportar algo en relación a lo que tú dijiste. Por ejemplo, ayer estaba viendo el programa Go Talent Chile y uno de los jueces que estaba ahí, un actor, no me acuerdo cómo se llama bien, le preguntó a uno de los artistas dónde había aprendido a hacer arte. Y él parece que en todos los artistas que están saliendo les pregunta lo mismo y todos aprendieron en la calle. Si tú te das cuenta, lo que decía anteriormente, ninguno dijo, no, yo en la escuela tuve un colegio en donde el arte y se me desarrolló la música, aprendí la guitarra, el saxo. Es interesante eso. Y él decía esa reflexión, decía, increíble, toda la gente que se está presentando aquí y que tiene este talento artístico, eh, aprendió en la calle. Claro, Entonces, ahí nos está demostrando que la escuela está al debe, ¿no? La escuela, los liceos, la institución educativa. sí. Sí, porque seguimos en esa mirada tradicional de un currículum que a nuestros estudiantes actuales no les hace sentido. Estamos como todos desconectados. Hay como un súper choque cultural en este minuto. Siempre los hay después de las crisis, po. Si la crisis viene del movimiento social, entonces siempre genera una revuelta. Vino con pandemia y todo lo que sabemos, además, ¿cierto? Pero obviamente que eso generó un movimiento importante, viene un despertar finalmente también en nuestra sociedad, pues de todo lo que hemos observado y todo lo que está sucediendo es producto de este movimiento, de este terremoto que se ha sentido hasta la fecha, obviamente, y ahí se hizo la revisión de estos programas, ¿cierto? No solamente los universitarios, sino los de colegio, se hace ya una revisión profunda y dice, oye, bueno, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos haciendo lo mismo, por eso nuestros estudiantes en los niveles de violencia también tienen justamente en nuestro país que ver con que las cosas se siguen haciendo así, avancemos con los contenidos, con los objetivos que tenemos en el programa, pero nos estamos olvidando de las personas que tenemos en la sala de clase. Esas son las propuestas que tienen también las pedagogías críticas feministas, es decir, el desarrollo dialógico entre docentes, estudiantes, y en el diálogo se da la famosa interculturalidad, po. Si no es cualquier cosa. Ahí en el diálogo se da el comprender yo con quién estoy, a quién estoy formando, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, llevar al estudiante a esa bajada. Hablo en el ámbito universitario y hablo en el ámbito de escuela, colegio, esto es a nivel de educación general. Cuando uno revisa la ley general, la primera, que dice que tenemos que tener el desarrollo integral, otra cuestión súper manoseada. Tenemos que tener los conocimientos que te pide el currículum, tenemos que tener, en el caso de nosotros, el desarrollo motor, ¿cierto? Intelectual. Bueno, ¿y dónde dejamos el desarrollo espiritual de las personas? Cuando hablamos de espíritu, la gente cree que todavía estamos hablando de religión. Son cosas totalmente distintas. ¿En qué minuto tú dedicas tiempo para eso?
Ahora yo te digo, claro, no todos los profes trabajan y profundizan en esas áreas de su propia persona. Entonces, ¿cómo lo hago desde el desconocimiento de mí misma? Entonces hay como que hacer un currículum informal también y trabajar con nosotros mismos desde el punto de vista del autoconocimiento y la autoevaluación. A nosotros, investigarnos nosotros mismos. Eso propone la pedagogía crítica feminista. Investígate tú como profe y ve cómo estás haciendo tus prácticas. Ve O cómo sea, estás, en el fondo, cuestiónate, porque por Claro, estamos claros supuesto. que de alguna manera tú tienes una sociedad en donde hay personas que tienen una mentalidad, una formación que ha sido disciplinaria, que ha sido conservadora, que tiene que ver, por ejemplo, con su familia, con si practica algún tipo de religión, en donde, como tú bien dices, eso lo marca para la vida. Y nos Claro, encontramos justamente con esta resistencia, porque siempre frente a los cambios existen resistencias, ¿no? Y no solamente resistencia, represión. Y uno de los lugares, como decía Foucault, institucionales más mm, represivos es la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela ha estado formada durante años desde su origen, esa escuela eurocéntrica, modernista, positivista, racionalista, está más enfocada en enseñar, es en adoctrinar, en disciplinar. Y eso es lo que cuesta cambiar. Y como tú dices, cuando hablamos de escuela no hablamos de los muros o de la casa o de las ventanas. Estamos hablando de lo de la gente que hace escuela, que son los profesores, que es la exacto. gente que educa. Por eso que el cambio cuesta tanto, porque el papel dice mucho. Tú puedes hoy día decretar algo, pero eso no significa que vaya a ocurrir un cambio directo en terreno. Y por eso que esto va a ser, lamentablemente, algo que va a ser una lucha, te van a criticar, te van a cuestionar, ¿cachai? Va a haber todo un proceso y a lo mejor los cambios van a venir en un tiempo más o menos largo, pero por lo menos ya se está iniciando y eso yo creo que es muy importante. Claro, porque una cosa es que esté la ley, en este caso, respecto a la temática que estamos tratando nosotros, que se levanta por el tema de la violencia, el acoso, ¿cierto? En las universidades, en este caso, ya aparece, o sea, se suma todo el movimiento feminista de este país y otros países, porque esta cuestión explotó a nivel mundial, o sea, a nivel mundial es una cuestión ya, pero es la cuarta ola, digamos, que se mueve en el mundo, ¿cierto? Para que se levanten todas finalmente estas demandas de luchas de años, en este caso las mujeres en particular. Y fue tan fuerte la presión que se levanta un ministerio acá en Chile, se tiene que levantar por medio de una ley, pero todo muy rápido, pues cuando los cambios sociales demoran, los cambios culturales y sociales demoran, van a pasar generaciones, a lo mejor esto realmente lo va a ver mi nieta quizás, ¿cachai? Quizá, digo yo, porque yo ya tengo una nieta de 13 años, yo no sé si ella va a alcanzar a ver realmente, capaz que sí, pensando así, porque esto también es medio utópico todo lo que se está haciendo, es como que yo pensé que nunca lo iba a ver. Yo cuando me metí a estudiar, yo dije, esta cuestión qué interesante, pero nunca me imaginé que iba a aparecer un ministerio, una ley, y que iba sí, pero esto tiene un montón de resistencia. Es súper bonito y súper políticamente correcto decir, yo estoy de acuerdo, lo políticamente correcto, uno lo revisa, yo lo veo en mis entrevistas, de mis análisis, y yo digo, bueno, esta persona me estará diciendo la verdad, lo siente, o es porque... Entonces hay varias cosas que salen ahí, la opresión, ¿sí? El no poder tener la libertad de decir las cosas, de decir lo que nos pasa, lo que sentimos, ¿por qué no? Otra cuestión ahí súper estereotipada, que a los hombres les cuesta mucho también, o sea, sabemos que les cuesta hablar de sus emociones, sus sentimientos, que es algo que mete y mezcla también la pedagogía crítica feminista, hablar de los afectos. hay, a ver, varias cosas que se me han ido eh, entrando con lo que han dicho. Una, cuando hablábamos digamos, del cambio de paradigma educativo, ¿no? De esta línea de conversación. Y le mostré al René la otra vez, yo sigo recomendando, hay una entrevista del profesor Carlos Calvo, eh, fue profesor de la Universidad de La Serena, doctor en educación, trabajó mucho el tema de la educación informal, ¿no? Digamos, fuera de los
Sí. fuera del colegio y también dentro, pero del currículum oculto, de lo que nadie ve, de lo que no está escrito, ¿no? De los recreos, todo eso. Y él participó en una entrevista, así fue como lo conocí, en el documental de la educación prohibida que se dio en el 2010, hace años, ¿no? Un documental larguísimo, súper bueno, eterno, pero además hicieron entrevistas específicas que después sacaron. Y en una de esas entrevistas está él, que dura como 1 hora y media, muy bueno, porque él hace eh, una diferencia entre escolarización y educación, ¿no? Entonces, lo caracteriza de la siguiente forma. La escolarización se volvió el proceso eh, eh, de repetición de relaciones preestablecidas. O sea, yo repito lo que me digan que repita, ¿no? Y la educación, que primero sobrepasa por largo a la escolarización, porque pasa toda la vida, es el proceso de creación de relaciones posibles. O sea, yo no sé lo que voy a ir creando porque lo estoy creando, y por lo tanto, y además eso pasa toda la vida. Entonces, finalmente lo que plantea en su libro, tiene un libro muy bonito, se llama Del mapa escolar al territorio educativo, ¿no? Con el mapa siendo cuadrado y líneas y como bien estructurado al territorio, que es mucho más amplio que el mapa. Eh, entonces, del mapa escolar al territorio educativo, lo que propone finalmente es desescolarizar la escuela, ¿no? Darle esta posibilidad de creación más que de repetición, eh, frente a, no sé, lo que proponía Iván Illich, que era eliminar la escuela totalmente, ¿no? Eh, entonces, súper interesante porque plantea la posibilidad de la equivocación, el manejo pedagógico del error, ¿no? Eh, en términos de la creación y la posibilidad de cambiar la escuela o el sistema educativo. eh, y por otro lado, en relación a lo que decías que faltaba esta parte espiritual, yo la relaciono más con, por ejemplo, con el manejo de emociones, finalmente, ¿no? Por cómo me conozco yo, qué me hace enojar, qué me hace feliz, qué me hace, digamos, básicamente conocer todo el espectro de emociones posibles dentro de mí y también en función de eso, digamos, de los demás. Por eso creo que la educación emocional debería estar, digamos, no sé, metida de alguna forma en el currículum para que la gente aprenda a conocerse y a manejarse bien emocionalmente, porque no me sirve de nada ser un tremendo futbolista, hombre o mujer, ¿no? Eh, digamos, futbolista profesional o pianista o ingeniero, si después voy a tratar súper mal a la gente, si voy a explotar y no sé por qué, no entiendo mis traumas, no entiendo, digamos, toda esta parte que finalmente nos va a mejorar la relación, ¿no? Y después, porque después vienen otras cosas como, lo he escuchado un montón y lo he discutido con algunas personas acá, de política y de religión no se habla, ¿no? Le digo, no, pues es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Si no somos capaces nosotros, que somos profesores, de plantear un tema, aunque sea, digamos, súper complejo éticamente, ¿no? En posiciones en posiciones éticas, ¿no? Si no somos capaces, opuestas, ¿no? Si no somos capaces de conversarlo, e incluso sabiendo que no vamos a llegar a una conclusión que no, digamos, en los que los dos estemos en la misma posición, si no soy capaz de respetar tu opinión, aunque sea diferente, vamos a tener un problema gigante porque somos nosotros los que tenemos que enseñar eso a los niños, ¿no? Y nosotros, Emilio, nuestra carrera, nuestra formación, a nosotros nos permite, lo que pasa es que nosotros como profes de educación física no hemos valorado el bagaje de cosas que nosotros podemos trabajar y tratar. Este mismo cambio que hice yo de carrera, yo sigo tomando lo que aprendí en mi formación para poder trabajar, como bien dices tú. Ya está el tema de las emociones, por supuesto que ha sido un tema que en el currículum ha estado, mira, yo venía preparada. Aquí hay un libro, René se ríe, pero René me conoce. Este Ah, qué libro bonito. se llama Salud Mental en Comunidades Educativas, Rodrigo Rojas Andrade, que es un psicólogo, un director que levantó esto con los trabajos que nosotros hicimos de un diplomado de salud mental que yo tomé. Y justamente yo hice un capítulo acá que habla de las perspectivas, los avances, las proyecciones de la educación emocional en el currículum chileno.
Y entonces con una colega lo que hicimos fue revisar desde cuándo se habla de educación emocional en el currículum, de cuándo está, oye, ha estado toda la vida. Ha estado, este capítulo delata, la educación emocional ha estado siempre. Lo que pasa es que nosotros, profes, como no tenemos formación en general, ¿cómo vamos a empezar a hablar? Porque no basta con decir que el monstruo de colores, que tu emoción roja es la rabia y todo, y hay una cantidad de Claro. información y programas que caen en una cuestión, en una burdez, en una tontera, porque nosotros somos seres emocionales, pero además tenemos un campo que está súper poco valorado y tratado, que habla del camino de la espiritualidad, que sí lo hablan nuestros pueblos ancestrales, que es otro mundo, es otro mundo para el ser humano, no para nosotros desconocido. Y si no sabemos de eso, yo le pregunto a mi estudiante, ¿ya quién es usted? Hablemos con visión. ¿Quién es usted? Y usted me dice, yo soy estudiante, yo soy... No, pues usted no es estudiante. ¿Quién es usted? Lo lleváis a la pregunta profunda. No, ya no, yo soy una persona súper alegre, no, esas son tus emociones, es el campo de tus emociones, eso se mueve todo el día, todo el tiempo, tampoco tú eres tus emociones. ¿Quién eres tú? Ah, yo soy hija de fulano, tampoco eres eso. Estamos viendo todo el mundo externo y no trabajamos en ese interno, no soy, y hay tiempo para eso, hay tiempo para hacerlo en nuestras clases. Lo que pasa es que no le destinamos porque no nos importa hacerlo. No es importante, no es interesante. Ahora, cuando tú empezás a aplicar esas metodologías distintas de otro tipo de práctica para relacionarte con tus estudiantes, ellos también te empiezan a mirar con otros ojos. Mira, qué interesante, dale una vuelta, llévate esta pregunta de cosmovisión para tu casa. ¿Qué significa, no sé, esto, llegar hablando con un también, ya, yo soy la Yatichiri ahora de esta sala, hoy, profe, empezar a involucrar cosas reales sin ser expertos en la materia. Por eso yo voy a llamar a una profe de interculturalidad por Zoom para que ella se luzca, para que ella desde allá, desde el pueblito del norte máximo de nuestro país, pueda ser la protagonista en ese minuto. Yo estoy haciendo un intento por acercar todo este mundo y todas estas materias que no han sido tratadas en la educación y que estamos súper al debe porque salen personas que no saben relacionarse tampoco con los demás, no saben Oye, relacionarse. Mariana, me acordé de una pregunta que habían hecho, no sé, en ¿Eh? el Ministerio de Educación, justamente alguien comentó en un programa que habían hecho una investigación con los niños en el norte, ¿no? Aymara. Y dentro de las preguntas que le hacían en la escuela era que para los niños chicos le decían, tenemos 10 llamas en un corral y sale una, ¿cuántas quedan? ¿No es cierto? Y bueno, desde el mundo racionalista, positivista, dualista cartesiano, que nos han colonizado, de acuerdo a las matemáticas de ellos, quedarían, ¿no es cierto?, 9. Pero la respuesta en general de los niños fue que no quedaba nada. Entonces, esa pregunta hizo que los investigadores se preguntaran, ¿pero cómo nada? Y claro, cuando entrevistaron a los niños dentro de su cosmovisión y de su cultura, le respondían que claro, que lo más probable es que la llama que salió del corral era la llama líder y por lo tanto todas las demás la siguen. Entonces, te Claro. das cuenta, nosotros desde esta mirada patriarcal, eurocéntrica, racionalista, positivista, queremos introducirlo en esta temática que lamentablemente nos aliena. Porque, y ahí es donde yo me conecto con lo que tú hablas, porque de alguna manera la educación existió en el Abya Yala, en el Guayón Tumapu desde hace mucho tiempo. Es decir, ¿cómo educaban los mapuches a sus niños? En comunidad. La primera escuela en el mundo indígena mapuche era el LOF, la comunidad, en donde el niño iba a la casa de la tía, los vecinos eran sus parientes, en donde recibía amor, cariño, en donde veía cómo trabajaban la tierra, veían Ya, cómo se plantaba, conocían a través de sus papás y de sus parientes la luna y cómo la luna genera efecto en la tierra para que se produzca la huerta. Y esa era la educación primigenia. Y ahí está la esencia de la educación. Entonces, nosotros hoy en día vamos a una universidad colonialista en donde nos hablan de los métodos Waldorf, del Montessori, de gente europea, de un mundo de élite, de una cultura, ¿no es cierto?, ajena a nosotros, con creencias diferentes, ¿no? Y esa es la que ha hecho que tengamos en este momento una sociedad muy alejada, por ejemplo, lo que tú bien dices, de esa patita de lo espiritual. Fíjate que en lo Aymara
hablan del suma camaña, que es el buen vivir. Ellos lo Claro, conocían hace miles de años, pero los mapuches también hablan del buen vivir, también ya por lo supuesto, conocían, ¿no es por cierto? supuesto. Entonces, imagínate, esas culturas tienen una riqueza y una sabiduría increíble, pero que la hemos despreciado. Y es el mismo sistema educativo que nos ha enseñado a despreciar eso, que es Así la es. esencia, la raíz. Porque valoramos finalmente todo lo que venga de exportación, ¿cierto? Si lo dijo el tipo Rousseau, el señor de Inglaterra, y está bien, porque hay que claro, conocer, hay que tomar estas fuentes, ver de dónde hablan, igual que a mí, ponte tú, me encanta Paulo Freire, está dentro de mi tesis doctoral, pero yo empecé a revisar textos de él un poquito más para atrás, y son súper machistas, pero él tiene un cambio después. Viene exacto. hay un cambio, ¿no? Porque si no, si fuera por eso, te digo yo como me declaro profesora, pedagogía feminista, perfecto, y lo declaro y lo digo en todos lados, y esa es mi parada y mi postura política, educativa, activista en este minuto, ¿sí? Pero no solo porque me interesa la parte, ¿cómo decir?, intelectual de este camino, sino porque lo he vivido en carne propia como mujer, lo he vivido en carne propia, todas estas luchas que se van haciendo, ¿cierto?, para abrirse los espacios, los lugares, para poder ser parte de algún lugar, para poder, bueno, ha sido un arduo trabajo que se hace en comunidad de mujeres también. No es que voy yo sola, Mariana, no, uno se va uniendo a unas tribus también de alguna forma, a donde te sientes apapachada y usando un término mapuche, te sientes reconocida, te sientes querida, sientes que tus cosas son valoradas. Pero si yo esto se lo presento al señor de allá, de no sé dónde, sentado en su cúpula de apellido no sé cuánto, esto es una lecera, es una cuestión, una ideología, y cuando yo te digo, mira, la pedagogía crítica feminista, justamente, ¿qué pensáis tú al tiro? No, estas chiquillas son radicales, feminas. Hay todo un desconocimiento detrás de eso. Y dentro de nuestros postulados está justamente el trabajo dialógico horizontal democrático de empoderamiento de las comunidades educativas, donde los profes y los estudiantes nos acercamos a hacer una co-construcción, un trabajo colaborativo, honesto y verdadero, pero que también es subjetivo. No es aquí, nadie tiene la verdad La absoluta verdad. de todo, por supuesto. Esa es la propuesta. Nosotros no estamos desde una parada de este profe clásico del currículum antiguo, llego a la sala, yo digo soy la sabedora y el sabedor de la verdad. Así, en estos tiempos, nos vamos a generar los cambios que pretendemos. Y esa transformación que estamos en busca, cuando se dice de romper todo, es como eso mismo, ahora transformarlo. Po. Si es como la energía. Si la energía y la materia por algo se dice, esta cuestión es solo transformar las cosas, es moverla, transformarla y dejar de hacer lo mismo que hemos venido haciendo de forma tradicional. Mira, René, te voy a mencionar algo que tú me preguntaste hace un rato atrás. Yo te dije, mira, ese es un tema para largo. Es la pedagogía queer y las teorías queer. Tú me preguntaste, pero no te voy a dejar con la duda, porque yo tengo aquí abierto una ayuda así como de una ayuda a memoria. Cuando tú me preguntaste sobre eso, es súper interesante el tema porque esas son pedagogías que tienen que ver ya con un poco, ya así, transgresoras totales, de dónde viene y todo lo demás. Pero ¿a qué voy con eso? Que son pedagogías críticas del sur, justamente, por eso yo sé que es de tu interés y sería súper bueno que revisaran eso también. Pedagogías feministas, está Claudia Carol, está Hooks también, que hablan del oprimido, la liberación, que tiene que ver con las pedagogías populares también, pedagogías populares de Freire, están todas esas, y aquí aparece pedagogía del diálogo, pedagogía versus la pedagogía tradicional, está la pedagogía crítica latinoamericana, y ahí aparece la pedagogía queer de un autor que se llama Platero, para que lo anote. Platero y yo. Platero y yo, de acá al sur, de acá que nos interesa, Abyala, que también está puesto con ese nombre en mi marco teórico, porque nunca fuimos Latinoamérica tampoco, pero bueno, está estudiado así desde ahí, ¿no? Pero Abyala, por supuesto que lo tengo, pedagogías críticas del sur, Abyala. Entonces, oye, ¿qué es lo que es eso? Dicen los estudiantes, ¿qué Abyala? Y ahí empieza todo un nuevo conocer que lo teníamos ahí por allá. Así que eso se hace desde esta mirada, desde esta postura, que no tiene nada que ver con o sea, tiene un montón de aportes al campo del conocimiento ahora, actual.
Por eso es interesante, pues te imaginas, o sea, yo creo que es un trabajo para mí que me ha sido todo un descubrimiento también, todo un descubrimiento. Apenas yo tenga mis resultados, obviamente ahí vamos a empezar a finalizar, a compartir, me queda poquito menos mal, en mayo envío, ahora me queda un par de semanas para hacer un primer envío. Pero para mí ha sido una locura, ha sido un descubrimiento de saberes que hay que relevar y que son los tiempos, pues como que es el momento de levantar todo este conocimiento. A nosotros como profes de educación física nos viene de perilla todo esto, porque es empezar a ocupar los espacios reales de transformación de nuestra y nuestros estudiantes en el campo de la educación física, pero sirve para todas las pedagogías finalmente. Uno lo que necesita es entender que la formación de personas hoy día requiere un tratamiento súper distinto desde donde nosotros nos paramos, cómo bajan un poco la cúpula de la academia. No es lo mismo que tampoco fue en su época, así, es otra cosa hoy día. Y ahí estamos todos los hijos de los obreros y las obreras hoy día. Toda esa resistencia que hubo para que entrase cualquier persona a la universidad, cuánta discriminación no hemos vivido dentro de estos espacios. A pesar de que es bueno, y la universidad pública, ¿para qué decir? Tiene un rol, está en mi tesis, tiene un rol fundamental y no se está cumpliendo, no se está llevando a cabo. Y eso uno lo ve con sus estudiantes en prácticas después, cuando vemos lo que están haciendo afuera. Entonces, hay un trabajo fuerte de nosotros como formadores, obviamente, en un proceso de recambio. No todos vamos a ser expertos en los mismos temas, por supuesto, cada uno en sus pasteles, cada uno en lo que está, pero aquí se necesita mucha gente, hombres, mujeres, diversidades, de todo. Oye, les voy a compartir un libro que se publicó acá en Ecuador, en la información del libro, de una académica eh, que desarrolla el tema de educación decolonial, es sobre justo pedagogía decolonial. Y otras cositas ahí por correo, ya para no llenar el chat ahora. Oye, pero mira, Eh, Emiliano, yo te voy a recomendar otro, que a este ver, le tiene que tener todo el mundo, porque además es de acá. ¿Te suenan las tesis? Ellas fueron claro, las que pues. dejaron acá la... Ya, pues, este es un recomendado para ti, René, y para Emilio, los tengo aquí, los recomendados de la semana, porque este libro tiene es la antología, entonces tiene muchos capítulos con muchos autores que te va a dar mucho sentido, no es un libro continuo, es decir, tiene capítulos distintos de distintos temas y aquí aparece la pedagogía queer también, René. Es un libro que está bien asequible monetariamente, pero esta antología es como mi primer libro para entender también, lo digo yo, los feminismos y todo lo demás. Yo traje libros para que ustedes, El Calibán y la Bruja de Silvia Federich, también, este es muy bueno. Y este es súper potente, se llama Feminismo Bastardo, de María Galinda. Galindo es boliviana, es una activista boliviana, prácticas performativas, pero potentísima. Yo tuve la oportunidad de conocerla en vivo ahí en el Parque Cultural. Y claro, pues tienen así una mirada súper... Mira la imagen, no sé si la logra ver, de Bolivia para el mundo. Entonces, todas estas mujeres han estado silenciadas, están ahí en sus pueblos levantando, activando, pero son súper potentes esos libros, ahí se los dejo también recomendados. Mira, lo que pasa también, Mariana, es que uno, justamente cuando uno investiga, estudia, se da ese trabajo, Mm, uno se da cuenta que lo que decía Michel Foucault, ¿no? Las universidades son estructuras de poder y sí, una pues, forma de justamente de reprimir, de acallar y de silenciar es, por ejemplo, entregando posgrado. Entonces, lógicamente, en este mundo eurocéntrico, modernista, la persona si va a hablar es doctorada, es como muy sabia, ¿no? El grado te otorga autoridad, poder y sabiduría. Y justamente en el mundo indígena, por ejemplo, de nuestro continente, hay personas con una sabiduría ancestral enorme, pero no están avaladas, ¿no es cierto? El sistema no las tiene dentro de esa élite, ¿no es cierto?, cultural que te la otorga un grado. Pero tú claro, sabes muy bien que esos grados hay que pagarlos, cuestan millones de pesos y no todos tienen el acceso. claro. Y entonces nosotros mismos hemos despreciado
Y el Mm. sistema educativo nos ha enseñado a despreciar esa sabiduría que tienen nuestras machis, nuestros yatiri, nuestros quimelfe, ¿no es cierto? Y lógicamente es ahí en donde este modelo se sustenta, ¿no? Ahí se sustenta. Y las entrevistas son para los doctores, doctoras, pensadores libres, que están dentro del sistema. Entonces, la explosión va a ocurrir cuando esa masa, como tú dices, crítica, que está en la universidad de jóvenes hijos de obreros, que tuvieron que luchar para ganarse ese Claro, lugar, entiendan cuáles son sus raíces. Porque incluso es más, cuando los hijos de obreros lograron entrar a la universidad, que era un mundo selecto para la élite aristocrática, terrateniente y económica, cuando ellos se dieron cuenta de que ya ahora entró el hijo de obrero, hoy en día están deteriorando las universidades. Y hoy claro. en día ir a la universidad e incluso tener hasta un posgrado ya no pesa, porque ellos se dan cuenta que tienen que bajarle ahora el perfil porque ahora ya no están ellos y es peligroso, como tú dices, que empiecen a entrar estas nuevas ideas que son las originarias, que son las verdaderas, que son las que tienen la sabiduría. Entonces, ojo con eso y por eso que este podcast yo creo que va a quedar ahí para que quienes, nuestros colegas quieran Sí. crecer, quieran hacer crítica, podamos aportar con eso. Y ojo que la carrera pedagógica está teniendo un declive ahora más que nunca. Se habla de un déficit enorme de aquí a unos años más, pero porque la pedagogía está desencantada. La gente que quiere estudiar pedagogía, hoy día tú haces un propedéutico, está súper de moda. En los colegios, los que tienen vocación hoy día están logrando ingresar a la universidad a estudiar una carrera pedagógica. Yo hago una asignatura que se llama vocación pedagógica. Es un módulo que hago que dura 4 horas para quienes entran a estudiar en otra universidad. Y ahí aprovecho de tocar mucho este punto. Yo digo, oye, hoy día es la vocación, la vocación es una parte, ¿cierto? Para los saberes pedagógicos, todo lo que deberíamos nosotros aprender, que no se aprende en el pregrado, no se aprende en los primeros 4 años de estudio, porque nosotros entramos a EFI queriendo ser o deportista, Deportistas. entramos con una, cierto, si eso lo sabemos nosotros, quien hemos estudiado, la mirada Entrenadores. biologicista, entrenadores, la mirada biomecánica, la mirada fisiológica, la mirada, y los contenidos, yo escuchaba a mis compañeros, oye, me carga los contenidos de educación, de pedagogía, y yo decía, pero si estamos estudiando para eso, decía, pero ¿por qué no? Hay un desencanto con esta parte en nuestra profesión en particular. Entonces, ¿qué pasa? Que salimos al sistema y salimos a ser entrenadores, salimos a hacer deporte, salimos a hacer danza en este caso, o salimos a hacer lo que nos gusta hacer y nos olvidamos de toda esta otra parte que es la educación, porque los 4 años no son suficientes. De ahí hay que seguir y esto que no para, la educación continua para siempre, en el ámbito que uno se desempeñe. Pero acá con este podcast a lo mejor puede servir para que tus estudiantes, René, o los estudiantes de Emilio, y mis propias estudiantes puedan decir, oye, mira, es que ustedes están en el mundo de la educación física como tal, entonces esto les sirve mucho a estos estudiantes jóvenes, decir, oye, ¿cómo se abre el abanico? O sea, yo estudié EFI y tengo una cantidad de posibilidades en el futuro, pero yo estoy estudiando para ser profesora o profesor. ¿Y qué significa eso hoy en día? Y ahí el estudiante no sabe muy bien qué decirte. No sabe muy bien qué decirte. Porque el profe no supo muy bien qué decirle tampoco, el que lo está formando. Exacto. Y llevas la PPT y llevas tu objetivo, tu programa, tu contenido y con eso te vas para la casa y esperáis las lucas que te caigan a fin de mes. Y no estás haciendo tu labor pedagógica, no estás haciendo el vínculo pedagógico con tu estudiante. Y ahí es donde estamos. Esto lo ha hablado tanto profe Maturana, tantos maestros en la vida nos han dicho, oye, hablen un poco de... Y no se hace, no se hace, o se hace muy poco, no, y te dicen, no hay tiempo para esto los profes, no tengo Por tiempo. eso, por eso estamos hablando acá, ¿te das cuenta? Porque Claro. esto es importante, ahora podemos salir al mundo. Vamos a salir al mundo, vamos, estamos saliendo ya, pues si eso nos permite la tecnología. En un par de Hoy nos horitas, en un par quedan de pocos horitas. minutos, Luis Emilio. Sí, 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 ya vamos cerrando. Está súper interesante. Creo que podríamos seguir los tres como 1000 horas más. eh, Porque Vamos a los acabar, tres vamos a ir a estamos acabar. interesados en el tema, en la educación, digamos, en Sí, la democratización también de los colegios, la enseñanza sí. emocional, básicamente adhiriendo a la pedagogía crítica feminista.
Vamos a ir a Como, Ecuador entonces, Emilio, con René. Prontamente vamos a tener que por ir, pues René favor, no nos Vamos a ir a pela pegar en la otro. pena. por favor, acá hay, este país es hermoso, la verdad. Tiene de todo, es pequeñito, es súper biodiverso, súper diverso culturalmente también. Eh, Hay 21 naciones, o 14 naciones, 21 pueblos. Eh, el movimiento indígena es fuertísimo también. Sí. Eh, Acá llegamos y nos vamos a las termas, a Quitos, ¿no? En Guayaquil a la playa. Ya, René. Pero, pero ahí ya están cordialmente invitados. Así eh, que, como para ir cerrando, quería agradecer a Mariana porque fue súper interesante la conversación. Esperamos más adelante invitarla de nuevo para plantear otros temas y lo que haya quedado en la cola acá, porque uno empieza a pensar en cómo, qué hizo y después dije, me olvidé sí, de esto, me olvidé de esto otro, como para sí, ir ampliando la conversación, porque como dice René, en algunos espacios formales no se da esta posibilidad, y acá podemos, y desde acá influir en esos espacios también, como lo hace René con sus estudiantes. sí. Yo lo hago con la gente que ve el podcast de acá, que lo conversa, me lo comentan después, lo mismo en Chile. Entonces, muchas gracias, Mariana, por habernos acompañado y alumbrado con ciertos rayitos de luz. Oye, qué bueno. Bueno, y ahí podríamos de repente en alguna oportunidad, yo feliz de aportarles a ustedes, como que ya caer en temas un poco quizás más específicos, a lo mejor que nos puedan servir, que les puedan servir a ustedes también. Oye, aquí salió un viento, de repente como que se está volando todo, no sé qué pasó. Cambió de un momento a otro, pero es súper fuerte. Aquí hay un marco teórico que ya tenía ahí abierto para que el resumen, digamos, un pequeño resumen, lo tenía abierto, dije, bueno, de repente puede salir algo súper interesante y de repente me tomo de alguna autoría de alguien pero sí, yo creo que es interesante que podamos abrir súper más estos espacios porque hay poquito de conversar, más, no con tanto tecnicismo, sino con un poquito más de acercamiento para que también se comprenda lo que es. Para eso es el contexto también del podcast, para poder Claro, hablar un poco exacto. más liviano y que se profundice un poco más en algún otro momento. Pues así que yo les agradezco a mi compañero René, siempre agradecida. Estamos que sacamos un libro, en cualquier minuto ya nos dicen, ya en cualquier minuto Sí, nos dicen. Ahí estamos luchando, ¿viste? Porque las temáticas son ahí, son peliagudas. Y gracias, Emilio, por también haberte conocido. Yo te ubicaba también, yo me acuerdo de sí, ti. sí, Sí, de la sí, me acuerdo de universidad. ti, de la Yo entré en el universidad. 2002. Sí, yo entre el 2001, por ahí, 2000, Sí, 2001. Así que sí, éramos de la tú eres época. compañera del Héctor y del Guido, del Manolo, ¿no? Sí, el John Mayer y otros más Sí, ahí, sí, sí. secuaces. Es que Y yo bueno, viví con esos tres. Me adoptaron un año. Fue un desastre esperable, pero fue un bonito desastre ese año que viví con ellos. sí, era un bonito curso. Yo tengo muchos buenos recuerdos de mi curso de educación física. Fue un O- buen... Oye, yo, bueno, como nos quedan 2 minutos, casi, bueno, 2 minutos y medio, solamente terminar con algo que puede quedar para el día de mañana, pero que fue polémico. Hay una Magdalena Mervilá que salió en las noticias, fue a Ah, dar invitaron al Saint Margaret a dar un sí. discurso y la verdad es que la tipa se mandó un discurso de odio, un discurso antifeminista, totalmente patriarcal, eurocéntrico. Las mujeres que destacó eran todas monjas europeas. Solamente citó, como era colegio británico, citó a intelectuales británicos. La verdad es que ahí tú tienes que, hay harto que por hacer todavía porque el Saint Margaret es un colegio elite y que la directora y los profesores, nuestros colegas hayan permitido ese discurso de odio para niñas desde quinto básico a Mm. cuarto medio, que en el fondo son menores de edad, es grave. Así que ahí hay un tema que Pero podemos por eso tratar salió la el día de denuncia mañana. también, pues, ¿no? Que es bueno. Que dentro de Por todo es bueno que supuesto, la denuncia salió desde adentro. por Sí, la supuesto, las mismas niñas estudiante. hicieron un Sí. comunicado criticando a esta persona. Así ¿Eh? que, bueno, yo por mi parte, Mariana, muy agradecido a Luis Emilio, como siempre, ya estamos haciendo este Sí. podcast hace mucho tiempo y bueno, esperamos tenerte nuevamente. Nosotros queremos seguir sumando más invitados. Algún día tú también te puedes sumar como
panelistas para tener un cuarto a lo mejor invitado. Bueno, ahí vamos a ir jugando y viendo todas esas posibilidades. Así que yo por mi parte me despido. Gracias. Saludos, Mariana, a ti, Eru Emilio, allá por Ecuador, Peucayal, Nos Sí, Peñi, vemos. y Nehuen para todos. Peñi, sí, Demore con sí, Puché. que estén muy bien, cuídense mucho, estamos en contacto, así que ahí vamos a mirar a ver los globitos. Oye, que Ya. tengan bonito domingo. Como dice Jodorowsky, el domingo no hay que hacer nada. Jodorowsky dice el domingo es el día del descanso total. Yo voy a armar empanadas ahora, empanadas Eh, chilenas que me comprometí, así que eso, voy a estar haciendo algo, pero rico. Nos eso, vemos. Un cuídense abrazo mucho, que grande. estén muy bien. Nos vemos pronto. Chao, Chao. chao.